Despertar con un beso a la mañana a un hijo debe ser una de las cosas más hermosas que puede tener un padre, una madre. Y a veces eso no pasa, porque el hijo que estaba ya no está. Y no porque haga cosas indebidas, sino porque otros, que no se sabe qué hacen, ni por qué están, ni cómo están, cometen desmanes y hace que se cobren vidas. En el caso, hablamos de la violencia en el fútbol. Pero esa violencia en el fútbol se traslada a otros órdenes de la vida. Pero como el fútbol es más pasional, convoca más gente, siempre se sufre más ahí. Y en este comienzo, que estábamos acá con Jorgito Manarino, que también jugó al fútbol, que después se decidió a la música, le queremos agradecer que nos atienda, que nos dispense estos minutos al doctor Mariano Vergés. Doctor Vergés, Gustavo Sacañino lo saluda, le reitero, muchísimas gracias por estos minutos y por este espacio. Buenos días, gracias a ustedes. No, el agradecido soy yo, somos nosotros, porque creo que hoy por hoy hablar de violencia en el fútbol, pueden hablar muchos, desde distintos aspectos, desde distintos ángulos, pero lo importante es hacer. El doctor Mariano Vergés, que tiene 50 años, realmente muy joven, doctor, la verdad, muy joven. ¿Será que uno va avanzando en los años y cada vez lo que antes nos parecían que eran personas grandes, hoy nos parecen que son mucho más jóvenes que años atrás? Exactamente. Que pertenece a la ONG Salvemos al Fútbol, que no solamente, como alguien me dijo, mirá que tiene bolas, y perdón por la expresión, en el tema del fútbol, en su momento procesó a Fernando de la Rúa, a Luis Barrio Nuevo, encarceló a Giselle Rímolo, también a Silvio Soldán, investigó a Domingo Cavallo, pero en el fútbol juzgó y encarceló a Barras de Boca, de Chacarita, y procesó al expresidente de Chacarita en su momento, como decíamos, a Luis Barrio Nuevo, hoy en la ONG Salvemos al Fútbol. Doctor, después de todo esto, Salvemos al Fútbol parece una frase muy linda, que da mucha fuerza, que acompaña, pero me parece que es mucho más difícil que todo eso, ¿no? Sí, realmente es difícil vamos a llamarle la lucha, digamos, contra la violencia en todos los ámbitos, y en el caso de la violencia en el fútbol quizás es un poquito más compleja por los vínculos precisamente que a veces los mismos dirigentes o los barra bravas tienen con dirigencia política o con algunos sectores gremiales que precisamente apoyan, digamos, esta violencia, por cuestiones de conveniencia muchas veces económica, ¿no? Yo siempre digo que hace muchos años, sí, efectivamente había lo que podemos llamar violentos, pero ahora el tema es mucho más serio, más grave, porque esta violencia está vinculada siempre con negocios económicos, en los cuales tienen que ver pase de jugadores, las finanzas de los clubes, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente nos encontramos con clubes pobres, directivos ricos, representantes de jugadores, intermediarios también ricos, y eso es lo que me parece que nosotros cuestionamos y combatimos. Así que me parece que sí, efectivamente el tema es bastante más complejo. En los últimos años se ha hecho difícil incluso, pero no solamente por la propia violencia, sino por la inactividad de algunos organismos de los gobiernos que tienen obligación de combatir y sancionar finalmente estos hechos delictivos tan graves. Sí, doctor Vergés, eso está comprobado, la connivencia de los responsables con los barras del fútbol, está comprobada la inoperancia en muchos casos de distintos estamentos de la justicia que tienen que tomar decisiones y no las toman por intereses o por estas connivencias o vaya a saber uno por qué, y entonces todo lo que se comienza desde abajo, pero de una tarea muy dura, denunciando, mostrando pruebas, dando comprobante de connivencias, después todo queda en la nada. Entonces, aquellos que tienen que luchar, aquellos que tienen que tomar la pelota de aquel que la luchó en la mitad de la cancha, la sacó con mucha fuerza desde el piso y se la da para que se vaya solo y convierta, la pelota la tiran afuera. Sí, yo recuerdo que por lo menos lo que siempre hemos dicho es, y muy poquitas veces hemos advertido, es lo que llamamos la decisión política.
La decisión política a veces se torna como un término abstracto que no tiene mucho, digamos, mucho significado, pero lo que quiere decir básicamente es que desde los más altos estamentos del poder hay una decisión que baja, que va descendiendo, digamos, para los estamentos más bajos. Sí. A nivel nacional podríamos hablar en este momento lo que la Presidenta de la Nación en los últimos tiempos había resuelto con relación a la violencia de género, que eso estamos viendo nosotros tanto a nivel judicial como a nivel administrativo, a nivel del Poder Ejecutivo, de los distintas provincias, que efectivamente se le está dando la importancia que por otra parte merece. Con el tema del fútbol no sucedió, yo diría prácticamente nunca. Recuerdo sí hace unos años, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires era el señor Felipe Solá. Recuerdo que en aquella época el ministro de Seguridad era el doctor Aranián. En esa época creo que estaba el señor Gallina. Por lo menos lo que yo se advertí en esa época era que esas personas que yo estoy mencionando, en términos ordinarios, bajaban línea en este sentido, digamos, para que las cosas funcionaran de otra manera. No digo que haya sido el único, pero a partir de ahí, en la provincia de Buenos Aires, ya que estamos hablando del tema tan candente e independiente, a partir de ahí, una vez que se fue, digamos, el señor Gallina y llegó un señor Pérez, lamentablemente las cosas variaron, y variaron mucho porque nosotros establecimos con pruebas muy claras que Pérez, lejos de combatir la violencia en el fútbol, se alió, digamos, con los barra bravas. Una prueba muy clara es un vínculo particular que el señor tiene con el llamado Bebote Álvarez, que nosotros, por supuesto, a través de la organización Salemos al Fútbol, y especialmente a través de su presidente o presidenta, que es la señora Mónica Nizardo, hemos denunciado en más de una oportunidad, y en La Plata nosotros hemos denunciado al señor Pérez por encubrimiento con motivo de actos de violencia que ocurrieron entre hinchas de Estudiantes de La Plata hace un par de años. ¿En el Estadio Ciudad de La Plata? Exactamente, exactamente. Esa fue una denuncia que hizo la gente de Salemos al Fútbol, que incluso todavía el expediente está en trámite. Doctor, fue cuando se le disparó al uruguayo, un hincha reconocido, que se dijo que en la foto era una lapicera, lo que había, y después se corroboró que se fraguó la edición de un video, después se fue a la cámara, al máster del Estadio Ciudad de La Plata, y se notó que todo eso había sido fraguado también en un acta. Exactamente, es eso mismo que pasó, que incluso nosotros, a través de un integrante en ese momento de Salemos al Fútbol, el señor Eric Berjor, fue el que colaboró muchísimo, digamos, con esta investigación. Ahora Eric está trabajando en la Secretaría de Seguridad Nacional, yo creo que también con buen suceso, porque no todos los que trabajan lo hacen mal o trabajan para atrás, pero lamentablemente cosas que tenía que haber realizado la policía y la propia, digamos, autoridad judicial, tuvo que ser realizado por una asociación civil que Salemos al Fútbol, que en definitiva trabajamos prácticamente solos y sin fondos, cosa que no nos preocupa, sino que nos enorgullece, porque no tenemos ningún auspicio ni ningún sponsoreo de personas a las cuales después uno tiene que rendirle pleitesía, ¿no? Doctor, es así. Yo creo que cuando uno quiere aportar una solución o tiene que atacar un problema, tiene que poner gente idónea, gente responsable. Usted habló recién del comisario Rubén Pérez. Después de escucharlo a usted, ¿por qué decimos que Pérez sigue siendo responsable o está como responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo tengo una propia teoría abonada por distintas cuestiones que en su momento, bueno, yo fui averiguando y demás, que no necesariamente quiere decir que sea absolutamente cierta, pero me inclino por pensar que sí, por eso la comento, digamos, en este medio y me puedo hacer cargo. Aparentemente Pérez tiene un vínculo muy particular con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que es el señor Grondona, y cuando se realizó, por ejemplo, la Copa América, hace un par de años, supuestamente Pérez iba a ser removido de su cargo, y Grondona pidió especialmente, digamos, al gobernador Scioli que no ocurriera eso, porque él necesitaba que Pérez fuera vamos a llamarle jefe de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que Scioli en algún momento se resistió, y creo que en aquel momento estaba el ministro Stornelli, pero finalmente quedó Pérez, porque si no la Copa América se iba a realizar, pero el Estadio Único de La Plata, que iba a ser el que
en definitiva, iba a ser creo que el principal, salvo la final de la cancha de River, no iba a ser utilizado. Con lo cual, para el gobernador Scioli era más que conveniente, por una cuestión turística y además de promoción, tener ese estadio tan importante como para realizar partidos. Esa es una de las tantas versiones que a mí me llegaron, que yo las he podido corroborar, porque la realidad posterior a mí me ha demostrado que Pérez precisamente, si hay una cosa que ha realizado, es aliarse con los barras, y él tiene, por ejemplo, porque además lo ha repetido en cantidad de entrevistas, que él tiene como objetivo tratar de tener acuerdos con los barra bravas y no combatirlos. Y yo creo que ese es un grandísimo problema que tienen que ver, en el cual tienen que ver muchísimos policías, que prefieren, digamos, una relación de connivencia y no de combate. ¿Esa connivencia a qué lleva? ¿A lograr un acuerdo, a convencerlos de qué manera tiene que comportarse, tratar de cambiarlos y no llegar a una confrontación que a lo mejor podría traer trastornos más peligrosos? ¿Por qué cree que toma esta decisión alguien que tiene que combatir la violencia? A mí me parece que la connivencia tiene que ver también con acuerdos que, digamos, que se vinculan con negocios económicos. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Sí. Todos sabemos por lo menos lo que tiene que ver con la abogacía o seguramente con el tema policial, porque se enseña en academias, que el único delito que impone del policía la detención es el delito infraganti. El delito infraganti es cuando una persona ve a otro, o sea, el policía ve a una persona cometiendo un delito. Incluso hasta está permitido con los legisladores cuando se cometen delitos infraganti. Sin embargo, el otro día, cuando ocurrió lo que vamos a llamar, lo que muchos llaman apriete en la jerga, pero me parece que eso a lo mejor técnicamente es decir una coacción, lo que ocurrió, digamos, concretamente con los barras de Independiente, con el presidente Cantero, fue una coacción que está prevista en el artículo 149 bis del Código Penal y que incluso tiene penas de prisión alta, de acuerdo a cómo sea la coacción. La policía llegó en el mismo momento en que Cantero estaba siendo, entre comillas, apretado. Sí. Entonces, lo que tenía que haber hecho la policía, sin mucha consulta, si ya sabía cómo era la situación, había sido denunciada por otro dirigente, estaban en el lugar, tenían que haber sido en ese momento detenidos todos los barra bravas, y no solamente no fueron detenidos, sino que se les permitió irse, ni siquiera se les tomó los nombres. Es decir, esto tiene que ver un poco con una manera de trabajar de la policía, que en este caso no es solamente la policía provincial, sino que en general, esto yo lo extiendo a casi todas las policías, que en vez de actuar conforme lo que han sido enseñados y conforme marcan las leyes, porque esto no significa, como muchas veces se dice, que no se cumplen las órdenes de arriba, porque arriba vienen otras órdenes. Acá no hubo ninguna orden de arriba. La orden de arriba era no intervenir como corresponde. Entonces, si uno ya tiene la orden de Pérez en este caso, de que no se hace nada respecto de los barra bravas, no solamente en el caso Independiente, estamos hablando de Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia, Chacarita, cantidad de estadios que están diseminados en la provincia de Buenos Aires, que ocurre prácticamente en todos igual, donde la policía tiene una determinada manera de actuar que no se compadece con el cumplimiento de la ley. Y esto lo vemos todos los domingos en cantidad de estadios. Entonces, me parece que habiendo pasado tanto tiempo, siendo esto prácticamente repetitivo todos los domingos, o todos los sábados, o todos los días de semana, en canchas de la provincia de Buenos Aires, yo creo que Pérez tenía que haber sido removido hace mucho tiempo, y si no lo es porque indudablemente algún tipo de necesidad o de connivencia existe entre el permiso que Scioli le da todavía, el mismo comisario Pérez y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Uno dice que la AFA es la entidad madre del fútbol argentino, ¿no, doctor? Exactamente. Creo que la madre lo que mejor quiere es el futuro de sus hijos. Y hablando de hijos, tenemos que hablar de Bebote. Y haciendo toda una concordancia de todo esto, una hilación de compromisos y responsabilidades, me parece que si ponemos el signo igual y nos damos vuelta y nos vamos caminando haciendo ojos, vistas para otro lado, me parece que estamos hablando no de una inoperancia, sino de lo que estamos diciendo, de una intención de no ser absolutamente nada, porque la justicia no respalda a la policía, o porque la policía responde a otros mandos que no son los naturales, o porque más allá de lo que tiene que tener como injerencia el gobierno, la Asociación del Fútbol Argentino tiene mucho más injerencia en decisiones políticas. Me parece que se han trastocado mucho los roles más allá de los intereses y compromisos que hay, ¿no?
Mire, yo, ya que usted, digamos, ha hecho hincapié en eso, a mí me interesa, como ex integrante del Poder Judicial, siempre tener un párrafo aparte para el Poder Judicial o para lo que se llama ahora el Ministerio Público, que antes estaba muy ligado y ahora están separados. Lejos de pensar que porque yo integré el Poder Judicial y tengo cantidad de personas conocidas, incluso amigas, dentro de estos poderes, lamentablemente yo tengo que afirmar que el Poder Judicial en su conjunto con el Ministerio Público están en deuda, digamos, con ese tema. No solamente en materia futbolística, por supuesto, ¿no? Yo lo digo en general. A mí me parece que el Poder Judicial, que en este momento además en lo que hace el ámbito de Capital Federal están muy bien pagos, entiendo que no están cumpliendo su labor de la manera que corresponde. O sea, en general yo siempre digo que los jueces y los fiscales toman este atajo poncio pilatesco, como se puede llamar, es decir, lavarse las manos y hacer poco y nada. Porque los fiscales también tienen obligaciones de actuar de oficio cuando están de turno, los jueces no pueden, digamos, eludir sus responsabilidades cuando tienen que detener gente o dejarlos en libertad. Siempre hablamos de, bueno, no hay nadie detenido, ¿qué pasa que no hay presos? Bueno, esa es una palabra muy común que escucha la ciudadanía, pero yo creo que sucede no tanto porque toda la gente quiera que todos estén detenidos, como si eso fuera un paso muy fácil, sino porque no se cumple la ley en un montón de otros casos. Entonces, finalmente, uno termina exigiendo detenciones en muchos casos en que no corresponde. Yo, en cambio, lo que creo es, si uno cumple la ley, en este caso estoy hablando de los jueces y de los fiscales, en casos pequeños, en el caso de todos los días y demás, eso lentamente va formando un colectivo en el cual finalmente todos nos podemos ir a agarrar y confiamos en nuestros jueces. O sea, hay otros países en los cuales los fiscales son elegidos por la ciudadanía. Acá son elegidos por el poder de turno, lo cual no lo vamos a cuestionar en este momento, pero sí me parece importante que el fiscal tampoco, el juez, no se entronicen y crean que porque tienen ese cargo pueden hacer lo que quieren. Sí, doctor, en muchos casos, discúlpeme, para distraer, distorsionar o llevar para otro lado el tema de la investigación. El tema acá es la justicia o la aplicabilidad de la ley. Bueno, o las leyes o la aplicabilidad de la ley, perdón. No. Acá, esto por lo menos desde mi concepto, y no me cabe ninguna duda, yo creo que en este punto me parece que nadie va a contradecirme, yo creo que las leyes en Argentina, en todas las jurisdicciones, yo hasta me podría decir que sobran. O sea, no nos faltan a nosotros leyes. Es muy fácil sentarse frente a un problema y decir, bueno, pero acá falta una ley. Hay que aplicar correctamente. De violencia en el fútbol, las leyes están, y yo creo que son rígidas. Hay leyes específicas vinculadas con la violencia en el fútbol, no solamente en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires. O sea, hay cantidad de normas que permiten, digamos, una eficiente actividad de la policía, de los fiscales y de los jueces. Que eso no, digamos, que la eficiencia no exista, es sencillamente por, vamos a hablar de incapacidad, no me suena tanto, inutilidad tampoco. En muchos casos, digo, esta actitud de no me meto porque prefiero no tener problemas, cosa que ocurre mucho entre fiscales y jueces, y yo diría connivencia, y en muchos casos connivencia directa, en caso de muchos policías. ¿Y quiénes entonces y por qué bancan a los violentos que no están solamente en el fútbol, como bien decíamos al comienzo, doctor? Bueno, después nos aparece todo este vínculo que tenemos entre algunos grupos violentos, que en muchos casos después se convierten, digamos, en grupos barra bravas o al revés, con lo que tiene que ver con la política. Esto tampoco significa que, cuando uno habla de la connivencia, no es que estamos todo el día tomando café, no estamos diciendo que el barra brava de Racing, de Independiente, de River, de Boca, está todo el tiempo tomando café con el político de turno. Significa sencillamente que el político de turno, no digo todos tampoco, pero muchos sí, utilizan, digamos, a esta mano de obra, por decirlo de alguna manera, la utilizan en algunas cuestiones que necesitan, sean a nivel futbolero, sean a nivel no futbolero. Claro, si yo lo utilizo a nivel no futbolero, después, por supuesto, que me queda la deuda con el barra brava, que se traduce mañana en, si tiene un problema judicial, ponerle un abogado. Generalmente esos abogados son abogados, en líneas generales, abogados que conocen, digamos, de estos vericuetos. En algún momento a lo mejor significa darle dinero. Bueno, de modo que esta gente trabaja o se maneja, digamos, con la violencia como su modo de vida. Nosotros en Argentina tenemos todavía, digamos, especialmente, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, todo un sistema, digamos, de poder
donde los intendentes, los gremialistas y demás tienen su peso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba, digamos, en el Poder Judicial y tuve esta causa tan importante en la cual estuvo vinculado el ex senador Barrio Nuevo, que sabemos cuál es el poder que él tiene, no solamente a nivel político, sino a nivel gremial. Bueno, era un llamado telefónico que hace este hombre y entonces todos se ponían a su disposición, y por eso la dificultad de investigarlo, más allá que nosotros lo investigamos como uno más y pudimos procesarlo como correspondía. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es, no solamente él, sino otros tantos, que yo, si nosotros nos ponemos a hablar, por ejemplo, de Boca, Boca en la época de Diceo, el presidente era Mauricio Macri sí. Es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el vínculo que existía entre violentos de Boca Juniors y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires también era conocido. Y así sucesivamente, cuando uno se pone a tomar, qué sé yo, en Independiente, se había hablado, digamos, que había un vínculo, por ejemplo, con el gremialista Moyano, o con algunos otros. Entonces, hay toda una cantidad, digamos, de elementos, de relaciones, en las cuales no es que el barra brava, insisto, está tomando café o va a fiestas todo el tiempo con los políticos o con los gremialistas de turno, sino que tienen ese vínculo que son utilizados para algunas cosas y después se devuelven los favores, y por eso los temores que tienen algunos dirigentes, muy pocos que actúan bien, y por supuesto la policía que se mantiene a la expectativa. Doctor, y hablando de relaciones que después pueden ser peligrosas o no, pero uno de antemano es como que se cubre o trata de protegerse. Se habla de, como usted lo dijo, de Moyano con Independiente, de Moyano que quiere comprar el Club Comunicaciones, de Moyano que tiene el Club de los Camioneros, y en su momento por allí había una versión si existía alguna relación entre Diceo en su momento y el ministro de Seguridad Stornelli cuando estaba a cargo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no, eso yo creo que más que versión es una realidad. Por lo menos los comentarios, digamos, que yo tuve, y además de todo, me parece que hubo hechos que marcaron, digamos, esa relación, porque la esposa actual, me imagino que debe ser todavía la esposa actual, en aquel momento la novia, porque contrajeron matrimonio, de Rafael Diceo, era una persona caracterizada, o por lo menos bastante, de un cargo relativamente importante, dentro de la estructura, digamos, del ministerio que manejaba el propio Stornelli, y me parece que incluso, por lo que yo recuerdo, el mismo Stornelli fue invitado al casamiento, de modo que eso ya acredita de por sí un vínculo muy concreto, es decir, una invitación a un casamiento y una concurrencia al casamiento, porque más que la invitación es la concurrencia, sí. Digamos, a la fiesta de casamiento, me parece que nos marca una importante relación. Y políticamente, yo no estoy diciendo que no se pueda tener esa relación, porque no es que no se puede, uno no es que esté mal que esté relacionado con una persona como Diceo. Lo que me parece que no corresponde es que después, en primer lugar, se niegue esa relación, y en segundo lugar, no se hagan las cosas como corresponden cuando suceden estos hechos tan graves. O sea, después el rigor tiene que ser exactamente el mismo para Diceo, para Mariano Vergés o para Carlitos Pérez. Doctor, ¿por qué se cree que se niega esa relación? ¿O usted por qué negaría una relación? Si es que la negaría en algún momento. Bueno, pero esto es que es una cuestión que digamos, todo el mundo sabe, digamos, y conoce que los grupos violentos existen, y digamos, mediáticamente a nadie le conviene reconocer determinadas relaciones. O sea, esta es una cosa que es una realidad. O sea, es muy difícil que a lo mejor el comisario Pérez reconozca que se ha sentado a tomar café, por ejemplo, con el barra Bebote. Pero a ver si se entiende, o sea, difícilmente lo reconozca. Lo que sí va a reconocer es que a lo mejor ha pasado por su despacho policial o alguna otra cosa más, como para combinar algunas cosas. Para mí francamente, es más que una omisión, es un incumplimiento grave funcional de un policía el encontrarse en cualquier lugar con una persona que él sabe que es un barra brava de un club. Porque eso es darle el domingo, el sábado o el día del partido a ese barra brava un trato diferente que el que le tiene que dar a cualquier otro ciudadano que va a la cancha. Yo recuerdo en una oportunidad, en cancha de Boca, yo estando, digamos, trabajando, digamos, para un expediente importante que teníamos por asociación ilícita, que estaba vinculado con dirigentes y con barra brava de Boca, estando con personal del juzgado en el estadio, fuera del estadio, que en un momento llegó toda la gente, digamos, de la barra, y yo sencillamente me acuerdo que le comenté al comisario, le dije, mire, pero yo creo que esta gente tendría que estar haciendo la cola, como cualquier hijo de vecino. Uno veía unas colas digamos, de los simpatizantes
de Boca todos apretados esperando por entrar. Me dijo, no, doctor, me dijo, esta gente tiene que entrar por acá porque si no nos hace un desastre. Le dije, bueno, si es así, le digo yo, lo único que voy a tomar es nota. Le digo, porque si a usted le parece que esto es así, usted haga lo que quiera, yo voy a tomar nota y después veremos cómo termina este tema. Bueno, finalmente esta gente no entró porque el comisario tuvo que hablar porque estábamos nosotros justamente parados en la puerta. Yo le dije, mire, para mí se llame Diceo o se llame Juan de los Palotes, todo el mundo tiene que entrar como corresponde haciendo una cola y con una entrada en la mano. No hay otra manera que yo conozca de entrar. Entonces, cuando uno le explica la cuestión desde esa inocencia, porque cuando yo digo de Cantero que me parece inocente, hablo de una inocencia sana. O sea, Cantero dice, yo no tengo por qué dejarte entrar ni tener que darte nada. ¿Por qué te lo voy a dar? Si te lo doy a vos, se lo tengo que dar a todos los simpatizantes de Independiente. ¿Por qué solamente a vos? Entonces, cuando uno empieza con esa lógica tan, entre comillas, tonta o estúpida, claro, el dirigente no lo entiende, el policía tampoco, porque no puede creer que una persona a esta altura del partido le diga lo que le diga. Yo le aseguro que esto que ha hecho Cantero, a más de uno lo debe estar inquietando mucho. No solamente a Pérez, a Grondona, porque fíjese que los dirigentes, ninguno apoyó lo que se llama apoyo en serio. O sea, apoyar es decir, yo lo apoyo a Cantero, todo el mundo lo va a apoyar. Si en este momento es conveniente y todo el mundo se va a querer adosar a Cantero. Vamos a ver lo que pasa dentro de 15, 20 días. Eso le iba a preguntar, doctor. En el cantero Independiente, ¿a usted le parece que van a germinar todas las flores de apoyo en el caso de la ministra Garré y de Abal Medina, lo que en su momento dijo Grondona, que también apareció abrazado con Hernán Palavecino, que en el Mundial de Sudáfrica viajó con la hinchada argentina, y también se habla de Matías Goñi, hincha de River o barra de River, que dijo, yo respondo a Guillermo Moreno, lo dijo en el diario Le, y... Mire, yo voy a hacer en esto lo más concreto posible dentro de lo que son mis conocimientos. A mí me parece que en todo gobierno, no son ni todos son buenos ni todos son malos en el sentido figurativo, digamos, ¿no? Ni todos son personas de bien ni todos de mal, digamos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mucho respeto personal por la ministra Garré. Es una cuestión personal, más allá de una cuestión, digamos, de si yo no me meto en la cuestión antigua, sino que solamente digo la actividad que ella está realizando con la policía desde que asumió el cargo de ministra. No solamente ella, sino algunos funcionarios, digamos, que están bajo su órbita, a quienes yo conozco personalmente, y a otros que no conozco, pero sé que son personas de bien y que trabajan honestamente. Ahora, esto no significa que no haya dentro de todo el arco del gobierno nacional cantidad de personas que son, en mi opinión, por cuestiones básicas que uno ha comprobado, que son personas, yo podría llamar siniestras, digamos, para el sistema. Por ejemplo, uno de ellos es el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, a quien yo creo que es una persona funcional a cualquier tipo de actividad. Hoy es presidente de Quilmes y él podría, precisamente, por todo ese, digamos, no solamente por ser el presidente de ese club, sino por su vínculo que tiene con todo lo que Fuerza de Seguridad y demás, él mismo motorizar todo un sistema de control, él mismo. O sea, no es cualquier persona. Cuando él fue ministro de Justicia, además, mucho tiempo, ministro de Justicia, jefe de gabinete de ministros, el actual ministro de Justicia responde mucho, digamos, a su designio, que es el doctor Alac, de modo que me parece importante, digamos, que en algún punto distingamos algunos casos y en otros también decir que hay lacra dentro del propio gobierno nacional. Entonces, desde lo personal, yo felicito, y vamos a ver cómo sigue esta historia, felicito que la ministra Garré y el jefe de gabinete haya recibido a Cantero. Ahora lo que me interesa es ver cómo eso se canaliza en hechos. Así como usted empezó esta charla hace un rato ya, que dijo, ¿qué pasa con los hechos? Bueno, esto es lo mismo. O sea, el hecho todavía no está concretado. Yo días pasados me hicieron otro reportaje y yo dije, confiaba realmente mucho en lo que iba a hacer este gobierno. La verdad que me he llevado una gran desazón. Vamos a ver ahora, frente a lo que ha ocurrido con Cantero, si el gobierno nacional vuelve a tomar, digamos, de una buena vez, toma esa decisión política frente a esto y dice, bueno, vamos a terminar con la violencia en el fútbol, que yo creo que esto, con decisión política y bien trabajado,
en un año se tienen que ver los resultados, no en 10 años, en un solo año se tienen que ver los resultados. Eso le iba a preguntar, ¿no? Porque siempre la intención es buena, el problema es el camino que se toma, la concreción que no se logra, los intereses que repercuten e inciden en esa decisión. A propósito de la ministra Garré, que le dio el apoyo a Cantero, coincido con lo que usted dice. Y respecto a Aníbal Fernández, que además es senador, ¿cuál es su opinión de Aníbal Fernández como dirigente de fútbol, como dirigente político? Yo no lo conozco, la verdad que a veces hay cosas que uno puede opinar y otras no tanto. Yo lo puedo conocer a través de muchos reportajes que le he escuchado. Creo que uno se va formando también una opinión. Sí. Me parece que lo que tiene este señor es que, no sé, uno le tira cualquier tema y él siempre tiene la justa, parecería como que sabe de todo. Yo creo que es una persona muy inteligente, pero en muchos casos esa inteligencia, digamos, se utiliza para tapar cosas, para encubrir, digamos, para defender lo indefendible, al estilo de lo que era el ministro Corach en la época de Carlos Menem. Sí. Me parece una persona que, bueno, a lo mejor le ha dado mucho resultado al gobierno en su momento, y ahora como presidente de Quilmes realmente no veo, digamos, que haya ocurrido estas cuestiones. Ahora, qué sé yo, si uno lo ve desde afuera, uno no siente, digamos, mucho aprecio por ese acuerdo que se hizo con el técnico Lombardi, digamos, Caruso para que Lombardi, del club y terminar allá. O sea, no solamente hay que parecer en muchos, no solamente hay que ser, sino también parecer en muchos casos cuando uno es directivo, porque la ciudadanía mira, y cuando mira uno necesita, digamos, tener un comportamiento, digamos, que sea acorde a lo que ese ciudadano está pidiendo. Entonces, me cuesta mucho dar una opinión directa porque no lo conozco, pero algunas de las cosas que él está haciendo como dirigente futbolero está claro que a mí no me cierran, y especialmente lo que digo es, frente a esto que ha ocurrido, recordemos que Quilmes está muy cerca de Avellaneda, me da la impresión de que él podía haber hecho muchísimo más. Yo no lo he visto cerca de Cantero, lo mismo que pasa con otros dirigentes, y entonces esto que usted dice es, sí, son todos apoyos, digamos, de momento, son proclamas, como digo yo, son lo que llaman las proclamas de ocasión. Y Grondona, que es el máximo responsable del AFA, si nosotros decimos justamente, como usted comentó hace un rato, que es la madre de los clubes y que todos los dirigentes tienen la referencia de su presidente, también encontramos que lamentablemente no ha habido ningún espejo, digamos, después de esto que pasó con Cantero, que yo creo que más bien no ha sido bien visto, pero todo el mundo tiene que decir que sí. Esto mismo ocurría cuando yo era juez del poder, digamos, del Poder Judicial hace unos cuantos años, y las veces que lo escuché hablar a Julio Grondona siempre eran palabras de gran alabanza para con el juez Vergés, pero después las cosas no se realizaban. O sea, por eso uno tiene que tener cuidado con el hecho de que a uno lo alaben, le endulcen el oído, pero tiene que tener mucho cuidado de después advertir qué es lo que efectivamente se hace y lo que finalmente queda siempre por no hacer. Estamos hablando con el doctor Mariano Vergés, a quien le agradecemos ya tan extensos minutos y sobre el final de la nota. Creo que el correlato del tema de la violencia en el fútbol, para comenzar a desandar el camino de la solución de hay muchos años, uno está hablando de la logística, está hablando de los intereses políticos, está hablando en otra forma de el operativo de seguridad en la cosa concreta y práctica. Desde su punto de vista, los operativos son correctos, hay idoneidad, falta cantidad, falta calidad, sobran intereses, porque más allá de lo que uno sabe en la logística, cuando uno tiene que en la práctica hacer lo que debe hacer para que después no se haga lo que no queremos que se haga, que son hechos delictivos y de violencia, siempre algo falla. Bueno, con respecto a los operativos de seguridad, lo que yo he advertido es, en primer lugar, falta de supervisión. O sea, lo que muchas veces ocurre es que no hay concretas supervisaciones de parte de los comisarios que tienen que estar a cargo, digamos, ¿no? Lo que también ocurre es, yo sí acá incluiría lo que sería la falta de idoneidad en algunos de los cuadros policiales. Es decir, la única manera que parece que se tiene para controlar al ciudadano violento que va a una cancha de fútbol es el golpe. Entonces, claro, nosotros lo que vemos es, no se hace nada o cuando se hace se pega. Y eso me parece que es muy grave. O sea, hay otros mecanismos, digamos, intermedios que me parece que son los que no se aplican.
Yo advierto siempre que es muy peligroso, desde mi punto de vista, que el hincha de fútbol esté tan cerca de las puertas haciendo las colas, porque eso lo que provoca también es, cuando yo estoy tan cerca, digamos, de entrar a la cancha, a mí nadie me va a sacar la posibilidad de entrar y yo soy capaz de actuar violentamente, tenga o no tenga entrada. Entonces, lo que yo he visto mucho, por ejemplo, en canchas grandes, como puede ser la de Boca o la de River, es que las colas se ponen demasiado cerca de las puertas. Entonces, cuando llegue el momento de comienzo de partido y esa gente todavía no entró, empieza a empujar. Y después lo que yo veo que ocurre siempre, y eso es algo que la policía debiera conocer mucho mejor porque trabaja todos los domingos en el tema, e incluso en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires existen organismos específicos vinculados con el fútbol. Entonces no podemos decir que la policía, alguna policía no conoce quiénes son los violentos. Son los que arman siempre los, vamos a llamarle los disturbios, porque empujan y provocan toda una situación para que entren después entre 100 y 200 personas por vez sin entrada, ¿no? Que son precisamente los que arman los disturbios, y eso tiene que tratar de llevárselo lo más lejos posible de la cancha. El otro tema que para mí es fundamental es el modo en que el simpatizante se traslada por la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos convertido a los barra bravas en monstruos. Entonces, como los hemos convertido en monstruos, parecería que los tenemos que cercar y la policía los tiene que acompañar hasta las canchas y meterlos como sea dentro de la cancha, no pueden quedar afuera. Entonces, si el Estado tiene que abonar por esos servicios de policía, sean policías de servicio común o adicional, parece de lo más razonable que esos colectivos tienen que estar en perfectas condiciones administrativas de movimiento, que dentro de cada colectivo no haya ninguna persona que esté ebria, que todo el mundo tenga su entrada en mano, pero entrada de ese partido y no de otro, y que por supuesto los colectivos no tengan más, no estén más colmada su capacidad de la que pueden tener. Por supuesto que no existan armas, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo se tiene que hacer en el lugar de salida del colectivo, nunca en el lugar de llegada. Es decir, si hay un partido que juega Estudiantes de La Plata contra River Plate en la cancha de River, todo ese control se tiene que hacer perfectamente en La Plata. Nunca se puede hacer cuando la gente llega a la cancha de River, porque entonces la Policía Federal los ingresa como puede y los empuja dentro de la cancha, y ahí se verá, y después se vuelve en aire. Entonces, si nosotros tenemos que destinar fondos del Estado, provincial o nacional, para hacer este tipo de operativos, es muy importante que cada policía haga lo que tiene que hacer. Y acá no se hace, acá lo único que importa es, bueno, acompañamos a una cantidad de, vamos a llamarle, desalmados, como le llamamos siempre, los acompañamos, los metemos en colectivos a lo bestia, en colectivos que no están en condiciones de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Los llevamos hasta cualquier cancha, los dejamos ahí a cargo de otra policía y después los recibimos para dejarlos otra vez en La Plata, por ejemplo. Y eso está muy mal. O sea, el simpatizante que quiere ir a la cancha tiene que ir a la cancha en determinadas condiciones. No puede ir con un arma, no puede ir sin entrada, no puede ir en estado de ebriedad, pero son cosas que son elementales. Y la policía tiene las facultades, es mentira que digan que no la tienen. Tiene todas las facultades como para que todos esos controles hacerlos y hacerlos perfectamente. Eso es alguna de las poquitas medidas que uno puede tener, porque yo siempre considero que el famoso ese derecho de admisión que todo el mundo habla es muy difícil de aplicar, sea por el Estado o sea por el club. Por el club es imposible. En la provincia de Buenos Aires, digamos, se implementó en su momento justamente a raíz de estos comentarios que yo le hacía al principio de Felipe Solá, Arlanián y Gallina, se implementó el control por parte del Estado, que me parece mucho más sano que por parte del club, que no lo puede controlar. Entonces, todas estas cuestiones son herramientas, pero no son soluciones una sola, son herramientas que uno tiene que ir aplicando y específicamente que cada uno cumpla con su deber. La policía tiene muchísimas cosas para hacer que no hace, los supervisores policiales lo mismo, los fiscales muchísimo también, los jueces, y cada uno, por supuesto el gobernador en la provincia, el ministro de Seguridad o la ministra de Seguridad en Capital, etcétera, etcétera. Doctor, usted habló de monstruos, figurativamente, dentro de los simpatizantes o por cómo la policía los trata. Del otro lado del fútbol, ¿hay monstruos también? ¿En qué sentido? En el sentido de los dirigentes, la policía, los políticos, todo, la Asociación de Fútbol Argentino, todos los que tienen que ver del otro lado, en prevenir que los monstruos no cometan desmanes para no lamentar víctimas después. Pero por supuesto que sí, a mí me parece que esto no hay ninguna duda, esto no es responsabilidad solamente de un barra bravo, o sea, en general las responsabilidades son compartidas.
O sea, a mí me da la impresión de que si uno habla de un problema de inseguridad en determinado sitio, en determinado momento, en determinada situación, no es solamente la responsabilidad pura y exclusiva de estos muchachos o no tan muchachos que pueden entrar en una casa, robar o matar. Me parece que también hay una cantidad de controles que están fallando. Claro. En este sentido yo lo que digo es, justamente, yo personalmente no trato, y así me ha pasado, jamás he tratado a ningún ciudadano como un monstruo. Me parece que todo el mundo tiene que ser tratado de la misma manera. Sí. Sin embargo, es la propia, a veces yo digo, es la propia policía que coloca, digamos, y la propia dirigencia que coloca estos barra bravas en el lugar de lacra, y entonces por eso parecería que tienen que estar protegidos y como si fuera en Inglaterra, tienen que estar como encerrados en algún lugar dentro de la cancha. Y yo creo que no. A mí me parece que justamente lo que hay que tratar y trabajar es de que, digamos, quitando, digamos, al violento, uno vuelve a tener un grupo de simpatizantes que pueden ir a la cancha sin necesidad de tanto acompañamiento policial. O sea, lejos de querer armar, digamos, y militarizar una cancha de fútbol, yo lo que trato es de desmilitarizarlo. Es algo difícil, pero es lo que hay que tratar de hacer, más allá de lo que es, una cosa es ser rígido con el cumplimiento de la ley y otra cosa es tener mano dura, que la mano dura sirve para el momento. O sea, ocurrió un homicidio, entonces tenemos que poner una pena más alta para el homicidio. Eso no sirve para nada, porque ya la pena es alta. Entonces, sí comparto con usted en que las responsabilidades son siempre compartidas, siempre. No podemos hablar de la responsabilidad solamente decir, vamos a erradicar a la barra brava. No. Tiene que erradicarse la barra brava, pero la barra brava se va a erradicar en la medida que también se erradiquen este tipo de dirigentes y este tipo de políticos que hacen negocios con estos barra bravas, y entonces aparecen los barra bravas como las caras visibles de un negocio mucho más profundo. Usted hablaba de no militarizar, podríamos utilizar la palabra civilizar. Ayer yo hablaba con Raúl Tacchini por ESPN Radio en Rivadavia, y él me decía en el relato del partido de Estudiantes de La Plata que al transmitir el fútbol inglés él recordaba lo que eran los hooligans, y como ve ahora el fútbol inglés, dice, yo tengo la esperanza que en algún momento eso pueda llegar a la Argentina, toda la agresividad que había, y hoy por hoy el fútbol inglés, el jugador se abraza con el hincha y comparte como si fuera una fiesta en el patio de una casa. Eso es imposible, ¿no? Mire, la comparación entre el hooligan inglés y el barra brava argentino es imposible de realizar, porque en muchas ocasiones a mí me lo han preguntado y uno sabe perfectamente que el hooligan inglés tenía algo quizás a la vista más grave, que era este ingreso en estado de ebriedad total y una violencia, si se quiere, como innata que les brotaba y que eran capaces a lo mejor de provocar disturbios tremendos, como en algún momento se pudo haber visto. Pero el hooligan era un grupo marginal que no tenía ninguna vinculación con dirigentes y con políticos. Y eso creo que marca a fuego la comparación negativa entre el barra brava y el hooligan. O sea, el hooligan era un violento que un sábado a la tarde o un domingo se embriagaba con otro grupo de amigos y terminaba en la cancha haciendo desmanes de cualquier tipo, pero en muchos casos eran detenidos, en muchos casos no. Los destrozos que hacían eran tremendos en aquella época, pero se veía una posibilidad más sencilla de controlarlos, y eso fue lo que pasó. En Argentina eso es mucho más difícil, y por eso es un fenómeno que no está, digamos, comparado a otros países, porque en la relación que se tiene del propio, digamos, barra brava con el dirigente de fútbol, que a su vez muchas veces ese dirigente de fútbol tiene una relación muy concreta, digamos, o él mismo es dirigente político o gremialista, o está muy vinculado con ese tipo de grupos, entonces se provoca una explosiva relación que en muchos casos, justamente por por estos jueces y fiscales que tenemos tan timoratos de no meterse tampoco con la dirigencia general, entonces provoca toda esta cuestión de la impunidad que todos vemos. Ese yo creo que es un poco la temática. Es más complicado, digamos, poder solucionar el problema de la violencia en el fútbol que lo que pudo haber pasado en Inglaterra. De todas maneras, y en este punto sí estoy de acuerdo con lo que dice Javier Cantero, porque además ha sido siempre el lema nuestro de Salvemos al Fútbol, es se puede. Por supuesto que si somos poquitos podemos menos, pero muchas veces si uno puede empezar a juntarse, yo siempre recuerdo lo que ocurrió
que es un tema largo de contar, pero lo que ocurrió con Salvemos al Fútbol en el caso de Newell's Old Boys. Toda la colaboración que se hizo especialmente a través de Mónica Nizardo, a estos grupos que pretendían de una manera inocente sacarlo al presidente del club en ese momento, que era un presidente de facto, por decirlo de alguna manera, que era López, que estaba en el club hacía 10 años, y finalmente después de un año de trabajo, el mismo rosarino, el mismo hincha rosarino, pudo sacarlo de ese cargo donde estaba, digamos, de una manera agarrado, y que ninguna persona de Rosario se animaba a enfrentarlo. Esto es lo mismo, en el momento que el simpatizante de fútbol se dé cuenta, no solamente que puede desterrar a la violencia en el fútbol, sino que puede, pero sacar al dirigente que también es violento, etcétera, etcétera, se acabó este tema. Por eso me parece bien este tipo de, vamos a llamarlo, de arresto inocente de Cantero, y ojalá que pueda ser apoyado más que por los dirigentes, que no me interesa tanto porque son apoyos aparentes, lo mismo que pasa con la fuerza de seguridad en general, sino con el simpatizante de fútbol común. El simpatizante de fútbol común está en condiciones de sacar a todo barra brava de su club. Doctor, si usted en este momento tuviese la posibilidad de charlar con Pérez, a lo mejor seguramente lo ha hecho, y tiene cosas para decirle, lo tiene enfrente, ¿qué cosas le diría con la intención de salvar al fútbol? Mire, es una pregunta complicada que me hace, porque yo creo que para mí Pérez ya tuvo su oportunidad, lamentablemente tuvo su oportunidad. Bueno, por eso, ¿qué le diría? No, si se llegó al punto en el cual una asociación civil, ni siquiera por intermedio de una fiscalía, una asociación civil, lo ha denunciado penalmente y lo seguimos denunciando penalmente, a mí me parece que lo único que yo puedo decir es que se vaya. No queda mucha alternativa. Me parece que él ya está demasiado contaminado como para ahora modificar lo que ya hizo tan mal durante todos estos años, especialmente por lo que tiene que ver con la connivencia. O sea, una cosa es que un funcionario se equivoque, una cosa es que un funcionario haga las cosas mal. Todo eso se puede entender. Yo puedo entender un montón de cosas, porque seguramente yo como juez hice muchas cosas mal, pero siempre de buena fe. Entonces, una cosa es que el ser humano se equivoque, porque para eso somos finitos, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede tolerar es cuando hay toda esta suerte de connivencias generalizadas, y entonces el funcionario es una persona que aprovecha de su cargo, y ese es el gran problema. O sea, el Estado le está abonando un sueldo que muchas veces es bueno, que muchas veces es mala, pero además de eso es malo, pero muchas veces también esta persona aprovecha de ese cargo y hace otro tipo de negocios y abusa de su poder. Entonces, desde lo personal me parece que a nivel actividad en lo que tiene que ver con el fútbol, no me quedaría más que decirle que tiene que irse, porque además tiene que irse porque él ha sido imputado por delincuente. Entonces una persona que es delincuente tiene que dejar su cargo. Doctor, en la pieza de al lado, en la oficina de al lado, está el ministro de Justicia y Seguridad. ¿Qué le diría? ¿Al ministro de Justicia? Sí. Bueno, el doctor Casal. Sí. El doctor Casal yo creo que tiene mucho por hacer. Tiene, por supuesto, esta posibilidad. Él no fue la persona que lo puso a Pérez. Él entonces sabe perfectamente, seguramente que sabe perfectamente por qué Pérez sigue en ese lugar. Yo creo que sería un paso adelante de parte del gobernador Scioli, de parte de su ministro, el hecho de por lo menos hacer un análisis, si se quiere, escrito, porque nosotros hicimos la denuncia también en su momento, y recuerdo que hablamos con un secretario del doctor Casal, un señor Lorenzini, a quien le explicamos todo e incluso le presentamos un escrito en aquel momento sobre cuáles habían sido las tropelías, de Pérez. Nunca tuvimos una respuesta. Entonces, nosotros todo lo que decimos lo tenemos acreditado, no es que nosotros pedimos una cosa, porque si nosotros lo fuimos a ver cuando asumió Casal, él no nos atendió y nos atendió el secretario Lorenzini. Le explicamos exactamente, yo fui con la presidenta de Salvemos al Fútbol, con la señora Lizardo. Le explicitamos todo, le dijimos exactamente lo que nosotros pensábamos. No pretendemos que a todos nuestros pedidos nos den bolilla. Lo que sí pretendemos es que como asociación civil sin fines de lucro y absolutamente sanos y transparentes, por lo menos se evalúen estas cosas y por lo menos exigimos sí que frente a los delitos que Pérez ha cometido se hayan formado los correspondientes sumarios administrativos y se cumpla con la ley. Porque si Pérez está en condiciones de estar en juicio oral, él tendría que estar por lo menos separado de la fuerza. No estoy diciendo exonerado, pero sí separado hasta tanto se resuelva ese juicio oral. Entonces,
es importante, digamos, todo esto que uno comenta, porque en muchos casos parecería que uno va y pide cualquier cosa y nosotros trabajamos en este asunto. Entonces, me parece fantástico que el ministro Casal diga, bueno, vamos a empezar a trabajar con este tema de cantero, que no sea solamente una proclama de educación y que dentro de 15, 20 días volvamos otra vez a la situación anterior. Doctor, yo diría que para el ministro Casal es una oportunidad única y para el gobernador Scioli de decir, vamos a terminar con esto y vamos a ver qué pasa. Doctor Vergés, en este recorrido imaginario que estamos haciendo, usted tiene una suerte bárbara. En los pasillos se lo encuentra a Julio Grondona y tiene la posibilidad de decirle algo. ¿Qué le dice? Mire, yo a Grondona, la verdad que es una cosa muy simpática, porque a mí me parece que Grondona es una persona ya grande, lleva muchísimos años al frente de la Asociación de Fútbol Argentino. Yo creo que lo único que nos queda, digamos, en relación a Grondona es sencillamente esperar que él se vaya. Y lo digo porque no hay nada que hablar con él. O sea, él es una persona que además, cuando uno le escucha, sabe que repite exactamente lo mismo desde hace tantos años. Su postura es la del camaleón. Él está bien con todos, pero por atrás dice cualquier otra cosa. Tiene cantidad, porque son cantidad de personas, entre abogados, secretarios, dirigentes del fútbol, que hacen por abajo lo que él proclama de otra manera. Entonces, él siempre ha dicho que está a favor, digamos, de que estos hechos violentos no ocurran. Sin embargo, se han muerto tantos muchachos, y yo no le puedo, digamos, a un ciudadano se equivocaría si por una cuestión de seguridad le echa la culpa a una asociación civil como la AFA. Pero la AFA tiene muchísimo poder porque el poder político se lo permitió. Esto es un tema que el ciudadano tiene que saber. La AFA tiene un poder enorme porque el poder político de turno se lo permitió desde hace 30 años. Entonces, con ese famoso invento de que si la AFA le comenta a la FIFA lo que puede, una negativa del, digamos, del poder político, desafilian al equipo argentino de algún campeonato, que es una gran mentira, porque eso es una gran mentira. Una cosa son las cuestiones deportivas y otra cosa las cuestiones de seguridad. No hay AFA posible ni FIFA posible que pueda inmiscuirse en cuestiones de seguridad en el fútbol de Argentina. Y si en Argentina el cambio del horario de un partido de fútbol por una cuestión de seguridad tiene que ser consultado previamente con la dirigencia del AFA, es porque nosotros como país le hemos cedido esa facultad a la Asociación de Fútbol Argentino. Esto no pasa en la Asociación de Vóley, en la Asociación de Automovilismo, en la de básquet y demás. O sea, esto se establece a nivel policial y se terminó. No puede ser que cada partido que haya que suspender por lluvia, por seguridad, por una cuestión digamos, de temas que ocurren, tenga que ser consultado con la AFA. Son cuestiones que son propias de los ministerios de seguridad que no tienen por qué ser consultadas. Y sin embargo acá, yo le aseguro, no hay partido que no se consulte en la AFA si hay un problema de seguridad. Doctor, vio que no era casualidad que lo encontrara en el pasillo a Grondona y no sentado en un escritorio para conversar tranquilo. El fútbol es para todos, ¿no? Usted forma parte del fútbol. La presidenta Cristina lo atiende. ¿Qué le dice? Y ya, mire, me está sorprendiendo con algunas preguntas. No, a mí lo que nosotros trabajamos mucho en la asociación civil para erradicar la violencia. Me parece que si nosotros logramos erradicar esa violencia, las cosas se van a modificar en un montón. No es solamente la violencia de los barra bravas. La violencia, yo siempre digo que tiene que ver también con lo económico. Así como es violento, digamos, ver a un chico pidiendo dinero frente a un semáforo, y eso yo creo que además de una cuestión de indigencia y una cuestión de violencia, porque realmente esto provoca un problema serio, a mí me da la impresión de que en los últimos 15 años apareció, o un poquito más por ahí, apareció toda una serie de personas que no tienen por qué estar en el fútbol, que ya llegaron y nunca se van a ir, está claro, porque también pasa en Europa y demás, pero de otra manera, que son los intermediarios y los representantes. Me parece que eso, y los inversionistas, que eso también es otro gran problema, porque a veces nos encontramos con jugadores de fútbol que son de varias personas o de varias entidades, muchas de ellas con fondos fiduciarios, con cuestiones vinculadas con otros países que son paraísos fiscales y demás. Entonces, ¿qué me tocaría pedir a la presidenta? Y a la presidenta se le pueden pedir tantas cosas, pero básicamente se le puede pedir, en primer lugar, que la Inspección General de Justicia controle que la AFA cumpla a su vez con los estatutos. Y si no los cumple,
que la sancione como sanciona a cualquier otra asociación civil, porque para eso está la Inspección General de Justicia. Es clarísimo el tema, o sea, es el organismo de supervisión. Entonces, ahí ya tenemos un primer tema, que eso depende del Ministerio de Justicia. Después, que a nivel impositivo, todos los clubes y todo lo que rodea a esos clubes estén perfectamente al día con el pago de sus impuestos. Eso que había pasado con un club que tenía sede supuestamente en Suiza, con pases que hacía River Plate, era una cosa, pero no penosa, sino penosa que no fuera investigada por los organismos argentinos, o sea, pases de 10, 15, 20 millones de dólares, donde el club recibía a lo mejor medio millón. Con clubes de Uruguay también. Exactamente, entonces, realmente son temas que además están tan a la vista y uno los ve todo el tiempo, que entonces indudablemente es muy difícil decir, ustedes no tienen responsabilidad en esto porque es para seguirlo. El tema del fútbol está a la vista de todos, con lo cual yo me entero de algo y me pongo a investigarlo. Y con relación al tema concreto de la violencia, lo que podría decirle es que tenga esa decisión política que tanto estamos esperando y que en algún momento, como le digo, existió en algunos estamentos, como en aquella época con el gobernador Solá, y eventualmente podría existir también en algún momento, digamos, ocurrió acá con la ministra Garré, pero yo quisiera que sea todavía mucho más firme, o sea, que sea una decisión que baje realmente, digamos, que todas estas cuestiones sean de importancia, pero para todos. Ahora que tuvieron una charla, digamos, Cantero tuvo una charla con el jefe de gabinete de ministros y con la propia ministro, me parece importante que eso continúe, que continúe como una política de Estado. Entonces, que a todos importe esta cuestión. Y entonces yo creo que llegaría un momento en el cual la asociación Salvemos al Fútbol dejaría de tener sentido. Y eso y no al revés, que parece que cada vez tiene más sentido y nosotros tenemos que trabajar cada vez un poco más, sino que esto tendría que ser al revés, digamos. Doctor, eso es un poco lo que uno podría pedir, de una manera, por supuesto, utópica y de acuerdo al planteo que usted me está haciendo, ¿no? Que siga trabajando, doctor, es lo que nosotros le pedimos, pero eternamente le agradecemos estos minutos. Disculpen la extensión de la nota, creo que quedarían muchos más temas para seguir charlando. No nos queremos abusar más de lo que nos hemos abusado. Los micrófonos y nuestro servicio para lo que usted necesita, muchísimas gracias y bueno, a seguir salvando el fútbol, ¿no? Con más ayuda, no con tantos contratiempos, con otro consentimiento de aquellos que son responsables, pero no claudicar nunca, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros seguiremos trabajando, y en esto, como siempre, yo quiero darle un lugar especial a la presidenta, digamos, Salvemos al Fútbol, porque es justamente la que motoriza un poco esta cuestión. Así que les mando también a ustedes un saludo y les agradezco esta charla. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, que ande muy bien. El doctor Mariano Vergés hacía referencia a Mónica Anizardo, que es la presidenta de la ONG Salvemos al Fútbol. Y hablando de dar crédito y dar prioridades en funciones, yo quiero decir que en su momento Mario Gallina fue vilipendiado, fue por momentos hasta maltratado, y creo que fue alguien que siempre fue al frente. No por querer hacer un juego de palabras y decir que Gallina puso los huevos, es algo para que se lo tome como una humorada. Creo que siempre él dijo lo que creía que tenía que decir, hizo lo que creía que tenía que hacer, el respaldo no lo recibió. Y por eso, por dignidad, se tuvo que ir. Así que aprovecho y le mando un abrazo muy pero muy grande a Mario Gallina, un gran tipo, una excelente persona, justo que estábamos hablando con el tema de seguridad con el doctor Mariano Vergés, aquí en este Café de por Medio que comenzamos a las 10 de la mañana.